¿Qué puede hacer que una nación entera caiga de rodillas? ¿Qué clase de palabras son tan poderosas que atraviesan el tiempo, rompen el orgullo y despiertan el alma dormida de un pueblo? Imagina una iglesia en silencio, en medio de la América colonial del siglo XVIII. Las velas parpadean suavemente, el aire es denso y cada respiración parece contener un peso invisible. En el púlpito, un hombre delgado, con rostro sereno y voz tranquila, se prepara para leer un texto que cambiará la historia espiritual de su generación. No grita, no gesticula, no promete riquezas ni milagros. Solo pronuncia las palabras que arden en su corazón. Su nombre, Jonathan Edwards. Para muchos, él era apenas otro pastor en una época en que la fe se había convertido en rutina. Las iglesias estaban llenas, pero la llama interior casi extinguida. Las oraciones eran repetidas, los sermones olvidados y la espiritualidad reducida a un acto social. Pero Edwards veía algo que los demás no querían enxergar. Un pueblo que había perdido el temor y el asombro ante Dios. Su misión no era entretener, sino despertar. Si tú también quieres vivir como Jonathan Edwards, entrega tu corazón a Dios. Entonces, con esa fuerza poderosa, podrás cambiar no solo a ti mismo, sino también a tu familia y a tu ciudad. Antes de comenzar esta fascinante e increíble historia, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido que fortalezca tu fe. Y fue entonces cuando escribió su sermón más célebre, Pecadores en las manos de un Dios airado. El título por sí solo estremecía, pero lo que realmente conmovió a quienes lo escucharon no fue la amenaza, sino la verdad que contenía. Edwards no hablaba de un Dios cruel, sino de un Dios justo, no de un infierno para condenar, sino de una misericordia que muchos habían dejado de buscar. Lo sorprendente es que aquel mensaje, leído con calma, sin emoción aparente, provocó una revolución espiritual. Personas comenzaron a llorar, a confesar sus pecados, a clamar por perdón. Fue como si el cielo hubiera descendido sobre aquella pequeña iglesia de Enfield en 1741. ¿Qué había en sus palabras? ¿Por qué una simple lectura podía sacudir corazones con tanta fuerza? Tal vez porque Edwards hablaba desde un lugar donde pocos se atreven a mirar. La intersección entre la razón y la eternidad, entre el pensamiento profundo y la fe ardiente. Era un teólogo que razonaba con la mente, pero predicaba con el alma. Para él, la verdadera fe no era fría ni distante. Era fuego, era luz, era belleza. Mientras el mundo moderno comenzaba a confiar más en la lógica que en el espíritu, Jonathan Edwards recordaba que el ser humano no está hecho solo de ideas, sino de anhelos, culpas y esperanzas. Y quizás por eso su voz, suave y contenida, tenía más poder que 1000 gritos, porque hablaba de algo que todos, en lo más profundo, sabían que necesitaban: un despertar interior. ¿Alguna vez has sentido que tu fe se volvió rutina? Que oras pero ya no escuchas nada? ¿Que vas a la iglesia pero tu corazón sigue vacío? Fica conmigo hasta el final, porque la historia que estás a punto de conocer no trata solo de un sermón antiguo, sino de lo que puede ocurrir cuando un solo hombre decide decir la verdad, aunque el mundo entero haya olvidado escucharla. El gran despertar comenzó con un susurro, con un mensaje leído en voz baja, pero con un poder que resonó por generaciones. Y tal vez lo que Edwards buscaba no era que el pueblo recordara su nombre, sino que recordara a Dios. Porque a veces basta una palabra para encender una llama. Y lo que comenzó en una pequeña iglesia de madera estaba a punto de transformarse en el movimiento espiritual más intenso de la historia americana. Y mientras la voz de Jonathan Edwards se extendía por los templos de Nueva Inglaterra, algo profundo comenzaba a moverse en el interior de la gente. No era un miedo pasajero, sino una nueva conciencia. Una generación que había aprendido a vivir sin mirar al cielo empezaba a recordar lo que significaba temblar ante la presencia de Dios. Aquellos días marcaron el inicio de algo que nadie había planeado, pero que todos necesitaban:
un despertar del alma, una fe que dejaba de ser costumbre para volver a ser vida. Y si este testimonio de vida toca tu corazón, deja en los comentarios esta frase: Señor, quiero seguir tus pasos para tu gloria. Repito, Señor, quiero vivir para tu gloria como Jonathan Edwards. Y quizá, al escuchar esta historia, algo también se mueva dentro de ti. Tal vez recuerdes un momento en que tu fe ardía con fuerza, o tal vez sientas que hace tiempo perdiste ese fuego. Precisamente por eso existen mensajes como este, para recordarnos que aún hay tiempo, que todavía podemos despertar. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te ha tocado hasta ahora. Puede ser un recuerdo, una reflexión o incluso una simple palabra. Tu experiencia puede inspirar a otra persona a mirar hacia adentro y descubrir que la fe no está perdida, solo dormida. Este mensaje puede llegar a muchas más personas que necesitan escuchar este mensaje de transformación y edificación. Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, apoya este video con un me gusta. Es un gesto pequeño, pero es lo que hace que este mensaje llegue más lejos, alcanzando a personas que quizá necesiten escuchar algo así hoy. Suscríbete también al canal, no solo para seguir el contenido, sino para formar parte de una comunidad que busca lo mismo: entender el pasado, sentir el presente y reavivar la fe. Porque cuando comentas, das me gusta y te suscribes, no solo ayudas al canal a crecer, estás participando en un movimiento que sigue llevando luz y verdad, exactamente como lo hizo Edwards hace casi 3 siglos. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo aquel sermón, leído en voz baja en una pequeña iglesia colonial, se convirtió en el punto de partida del mayor avivamiento de la historia americana. El siglo XVIII amanecía con un aire de aparente tranquilidad en las colonias británicas de América del Norte. Las aldeas estaban en orden, las iglesias llenas cada domingo, y las oraciones se recitaban con una precisión casi mecánica. Pero debajo de esa superficie de religiosidad y respeto, algo se estaba apagando lentamente. La fe se había convertido en un hábito, la devoción en costumbre y la esperanza en una palabra vacía. Las personas seguían las reglas de la religión como quien sigue una tradición familiar, sin detenerse a pensar qué significaba realmente creer. Era una época de calma espiritual, sí, pero también de un profundo adormecimiento del alma. Jonathan Edwards observaba todo aquello con una mezcla de tristeza y determinación. Había crecido en medio de una familia profundamente cristiana. Había estudiado en Yale y conocía tanto la teología como la filosofía con la precisión de un pensador brillante. Pero más allá de los libros, Edwards veía una verdad oculta que muchos ignoraban. El corazón del pueblo estaba lejos de Dios, incluso cuando sus labios recitaban oraciones. Las iglesias parecían llenas, pero su atmósfera carecía de vida. Los cánticos eran hermosos, pero no había lágrimas ni fuego. Era como si el pueblo se hubiera acostumbrado a vivir sin sentir. La moralidad pública comenzaba a decaer. Las tabernas se llenaban más que los templos. El comercio dominaba las conversaciones y los sermones ya no provocaban reflexión, sino aburrimiento. Se hablaba de Dios, pero sin reverencia. Se mencionaba el pecado, pero sin culpa. Y Edwards, en medio de ese panorama, comprendió que el mayor peligro no era el ateísmo, sino la indiferencia. Esa apatía silenciosa que mata la fe sin que nadie se dé cuenta. Era el enemigo más sutil, el más cómodo, el más difícil de combatir. Las colonias americanas, aún bajo el dominio británico, experimentaban un cambio de mentalidad. El progreso, el comercio y la razón parecían suficientes para llenar los vacíos del espíritu. Las ideas de la Ilustración habían cruzado el océano, trayendo consigo una promesa de conocimiento, pero también una sombra de orgullo. Muchos creían que la religión era cosa del pasado, que la emoción debía ceder el paso a la lógica
y que la fe debía limitarse a un acto privado, sin pasión. Edwards veía todo eso como una tormenta silenciosa que amenazaba con borrar lo sagrado del corazón de su generación. Pero lo que más le dolía no era la distancia entre el hombre y Dios, sino la frialdad con la que esa distancia era aceptada. Veía a familias enteras que oraban antes de comer, pero sin convicción. A jóvenes que repetían los mandamientos, pero sin comprender su sentido. Y a pastores que predicaban sin sentir. En sus notas, Edwards escribió una frase que resume toda esa angustia. El alma del hombre puede conocer la verdad y aún así permanecer dormida ante ella. En ese tiempo, las aldeas parecían caminar con los ojos abiertos pero sin dirección. La religión se había vuelto una máscara, un refugio social, un ritual que servía más para mantener el orden que para transformar vidas. La fe se había desconectado de la experiencia y eso generó una generación de creyentes sin fervor. Edwards no soportaba esa idea. Sentía que cada sermón debía ser una chispa, no una costumbre, que el mensaje del Evangelio debía hacer temblar el alma, no adormecerla. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque lo que estaba ocurriendo en aquella América colonial no era solo una crisis espiritual, sino una crisis de identidad. Las personas habían dejado de hacerse preguntas, habían perdido la curiosidad por lo eterno. Vivían atrapadas en la rutina, creyendo que la fe era solo obedecer reglas y no una relación viva con lo divino. Edwards comprendió que antes de hablar de salvación, debía despertar el sentido de asombro, esa capacidad de mirar el cielo, el bosque, la vida misma y reconocer la huella del Creador. Sus escritos reflejan esa búsqueda constante. En ellos hablaba del amor de Dios como una llama que nunca se apaga, pero que el ser humano puede ignorar. Decía que la fe sin emociones como un cuerpo sin alma. Existe, pero no vive. Su visión iba más allá de la teología. Era una invitación a redescubrir la belleza en lo invisible. La belleza de un amanecer, de una lágrima sincera, de un corazón que se arrepiente. Esa sensibilidad espiritual se convirtió en la esencia de su predicación. Edwards entendió que no bastaba con enseñar doctrina, había que tocar el corazón. Por eso, cuando se paraba frente a su congregación, no buscaba aplausos ni elogios. Quería provocar un despertar. No uno político, ni cultural, sino un renacimiento del alma. En un tiempo en que las personas confiaban más en la razón que en la fe, él recordaba que el conocimiento sin transformación es estéril, que la verdad, cuando no se vive, se convierte en peso muerto. Lo que estaba en juego era más grande que un simple cambio religioso. Era una batalla silenciosa entre la apariencia y la autenticidad, entre la costumbre y la conciencia, entre el hábito y la revelación. Y en esa lucha interior, Edwards se convirtió en una voz solitaria, pero firme, llamando a su generación a despertar, porque entendía que no hay sociedad verdaderamente libre si su alma sigue prisionera del ego y la indiferencia. Aquel tiempo de fe dormida fue también un espejo del presente. Las palabras de Edwards, escritas hace más de 2 siglos, parecen dirigidas a nosotros. Vivimos rodeados de información, pero carentes de sentido. Buscamos éxito, pero olvidamos propósito. Tenemos religión, pero a veces falta fe. Y en ese contraste se esconde la lección más poderosa de su mensaje. El verdadero avivamiento no empieza en los templos, sino en el corazón. Su voz aún resuena en quienes se atreven a escucharla. No como una voz de condena, sino como una invitación a despertar. Porque al final, no se trata de cuánto sabemos de Dios, sino de cuánto lo dejamos transformar nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Esa fue la verdad que Edwards descubrió en medio del silencio de su tiempo, y que sigue siendo una revelación para quienes buscan algo más que una vida superficial. Escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje. Jonathan Edwards no nació rodeado de poder ni de gloria.
Su historia comenzó en un pequeño pueblo de Connecticut, en el seno de una familia numerosa y profundamente creyente. Desde muy joven, su curiosidad por las cosas de Dios era tan intensa como su deseo de entender el mundo. Mientras otros niños corrían por los campos o jugaban a cazar mariposas, él pasaba horas contemplando los árboles, observando el cielo, preguntándose cómo un creador invisible podía habitar en todo lo visible. Era un niño que no solo creía, sino que pensaba la fe, y eso marcaría su destino para siempre. A los 13 años, ingresó en la Universidad de Yale, donde su brillantez comenzó a hacerse notar. Allí, mientras muchos se limitaban a repetir teorías, Edwards se atrevía a cuestionarlas. Quería entender por qué la fe movía el corazón, pero también cómo podía dialogar con la razón. No aceptaba la idea de que creer y pensar fueran caminos opuestos. Para él, la mente humana era un espejo que podía reflejar la gloria de Dios, y la razón, un instrumento para adorarle. Esa combinación entre reflexión y devoción lo convertiría en una de las figuras más singulares de su tiempo. Le fascinaba la filosofía, pero no como un juego intelectual, sino como un medio para descubrir la verdad oculta detrás de la existencia. Leía a Descartes, a Locke, a los pensadores del racionalismo y del empirismo, y encontraba en cada uno algo que podía conducirle al misterio de lo divino. No veía contradicción entre ciencia y fe. Al contrario, creía que ambas nacían del mismo impulso, el deseo de comprender. Y en ese viaje interior, Edwards descubrió algo que transformó su mentalidad para siempre, que el conocimiento sin humildad termina alejando al hombre de Dios, mientras que la sabiduría verdadera lo acerca más a Él. Mientras sus compañeros de clase se distraían con los debates teológicos del momento, Edwards pasaba largas horas en oración. No buscaba respuestas fáciles ni experiencias místicas forzadas. Solo quería sentir a Dios de una manera real, viva, tan tangible como el aire que respiraba. En su diario escribió una vez: a veces, la dulzura del amor de Cristo penetra en mi corazón como una llama que no se apaga. Me parece que todo el universo canta su gloria. Esa mezcla de intelecto y emoción definía su carácter. Era un pensador con alma de adorador, un hombre que podía discutir sobre filosofía moral y al mismo tiempo llorar de gratitud ante la belleza de una puesta de sol. Pero esa sensibilidad no lo alejaba del rigor. En sus estudios sobre teología buscaba precisión, profundidad, estructura. Creía que la fe debía ser sólida, pero no fría, apasionada, pero no ciega. Decía que el amor a Dios debía involucrar tanto el corazón como la mente, porque si uno de los dos se apagaba, la fe se convertía en algo incompleto. En esa idea, Edwards se adelantó a su tiempo. Mientras otros discutían sobre la supremacía de la razón o del espíritu, él proponía un equilibrio que aún hoy resulta revolucionario. Pensar para creer mejor, creer para pensar con más claridad. Su vida universitaria fue el laboratorio donde se forjó su visión del mundo. Fue allí donde comenzó a escribir sus primeros ensayos sobre la belleza divina, sobre el libre albedrío y la moralidad. Le obsesionaba la idea de que la verdadera transformación del ser humano no provenía de la obediencia ciega, sino del encuentro con una verdad que enciende el alma. Y esa verdad, para Edwards, era Cristo. Pero no el Cristo de los discursos fríos o de las doctrinas rígidas, sino el Cristo vivo, el que toca, el que consuela, el que despierta. Quiero detenerme un momento y mirar esto con más profundidad porque en Edwards había algo que iba más allá del estudio y de la oración. Había una tensión interior, una lucha constante entre la razón y el misterio. Él sabía que el conocimiento podía iluminar el camino, pero también que podía volverse una trampa si el corazón no permanecía rendido. Por eso, mientras muchos teólogos de su tiempo buscaban impresionar con argumentos, él prefería la honestidad. Reconocía sus dudas, sus debilidades, sus batallas internas. No tenía miedo de admitir que a veces la fe también duele.
Esa autenticidad lo hacía diferente. Edwards no era un predicador que se escondiera detrás del púlpito, era un hombre que vivía lo que enseñaba. Su relación con Dios era íntima, pero no complaciente. A veces se sentía tan indigno del amor divino que pasaba noches enteras en oración, pidiendo que su vida reflejara lo que predicaba. Otras veces, escribía sobre la alegría pura de sentirse amado, sobre la sensación de pequeñez ante la grandeza del Creador. Su espiritualidad no era teatral ni distante, era profunda, humana, vulnerable. A medida que crecía, también aumentaba su responsabilidad. No solo debía pensar como un teólogo, sino actuar como un guía. Su inteligencia era un don, pero también una carga. Sabía que su influencia podía cambiar vidas, y eso lo empujaba a ser cada vez más disciplinado. Se levantaba antes del amanecer para orar, dedicaba horas a la lectura y al estudio, y terminaba sus días escribiendo reflexiones que hoy siguen conmoviendo a quienes las leen. En cada palabra suya había un intento de conectar el cielo con la tierra, la eternidad con lo cotidiano. El joven que amaba pensar y orar se estaba convirtiendo, sin saberlo, en el arquitecto de un despertar espiritual que transformaría una nación. Pero antes de llegar allí, necesitaba ser probado, moldeado, refinado. La mente brillante debía aprender a escuchar la voz del silencio, y el corazón sensible debía fortalecerse frente a la incomprensión del mundo. Ese equilibrio entre intelecto y espíritu se convirtió en el eje de su vida, y fue justamente esa combinación, la profundidad de su pensamiento y la intensidad de su devoción, lo que haría de Jonathan Edwards uno de los personajes más influyentes del cristianismo moderno. Su historia es un recordatorio de que la fe no exige renunciar al pensamiento y que la razón, cuando se somete al amor, puede ser un camino hacia lo divino. Edwards no buscaba reconocimiento, buscaba propósito. No quería fama, quería entendimiento. Y sobre todo, quería que cada persona descubriera lo que él había encontrado. Que Dios no es una idea abstracta, sino una experiencia viva que transforma la manera en que miramos el mundo. Comenta, esto tiene sentido para mí. Era una tarde fría en el pequeño pueblo de Northampton. El viento soplaba entre los árboles desnudos y el silencio parecía envolver cada rincón. Dentro de su estudio, Jonathan Edwards se encontraba solo, rodeado de libros, velas y un cuaderno abierto que reflejaba el brillo tembloroso de la llama. Su pluma descansaba sobre el papel, pero su mente estaba lejos de allí. Había algo que lo inquietaba, algo que lo perseguía en sus oraciones y que no lo dejaba dormir. La sensación de que su pueblo se había acostumbrado demasiado a la gracia, como si el cielo fuera un derecho y no un milagro. Durante días, Edwards había observado a su congregación con una mezcla de ternura y angustia. Veía rostros tranquilos, pero corazones vacíos. Escuchaba oraciones bien pronunciadas, pero sin lágrimas. Percibía un silencio que no nacía del respeto, sino del adormecimiento. En su interior comprendía que algo debía romperse, algo debía despertar. La fe se había vuelto un idioma aprendido, una rutina elegante, pero sin vida. Fue entonces cuando decidió escribir un mensaje diferente, uno que no buscara agradar a los oídos, sino sacudir el alma. Tomó la pluma y comenzó a escribir las primeras líneas de un sermón que cambiaría la historia espiritual de su tiempo. Pecadores en las manos de un Dios airado. No lo hacía movido por el enojo ni por el deseo de asustar. Lo hacía por amor. Un amor que no se conformaba con ver a la gente perderse en la comodidad de su propia ceguera. Edwards sabía que las palabras podían herir, pero también podían curar. Que a veces, para salvar una vida, era necesario tocar la herida. Sus frases no eran gritos de condena, sino reflejos de una urgencia interior. Cada palabra que escribía era una súplica. Despierten antes de que el tiempo los encuentre dormidos. En su mente, el cielo y el infierno no eran metáforas literarias,
sino realidades espirituales que definían el destino del ser humano. Sin embargo, lo que lo movía no era el miedo, sino la compasión. Edwards comprendía que el verdadero peligro no era el castigo divino, sino la insensibilidad humana ante la gracia. Mientras escribía, se detenía de vez en cuando para orar. Sus manos temblaban, no porque dudara de lo que decía, sino porque sabía el peso de lo que estaba por pronunciar. No era un sermón más, era un llamado al alma. Imaginaba las miradas de su congregación, las reacciones de los que se consideraban justos, los murmullos de los que vivían en aparente santidad, pero sin arrepentimiento. Y aún así, no cambió una sola palabra. No suavizó la verdad. Sabía que su deber no era complacer, sino revelar. En los días previos a la predicación, Edwards apenas habló con su familia. Pasaba horas en silencio, revisando cada frase, pidiendo que no fuera su voz la que hablara, sino la voz de Dios a través de él. En esos momentos sentía la tensión entre el cielo y la tierra, entre la misericordia y la justicia, entre el amor y la advertencia, y comprendió que en esa tensión se encontraba el verdadero corazón del Evangelio. La noche anterior al sermón, se quedó despierto mirando la llama de una vela consumirse lentamente. Pensó en lo efímera que era la vida, en lo fácil que es olvidarse de lo eterno cuando se vive rodeado de lo inmediato. Escribió entonces una línea que resumía todo lo que sentía. El ser humano pende del hilo de la gracia, sostenido solo por la mano de Dios. No era una amenaza, era un recordatorio. Cada respiración, cada día, cada segundo, era un acto de misericordia. Hay algo más detrás de todo esto que necesitamos entender, porque detrás de cada palabra de aquel sermón había una revelación que pocos entendieron. Edwards no estaba hablando solo del castigo, sino de la fragilidad de la existencia. En su visión, el infierno no era un abismo para los malos, sino la distancia que uno mismo crea al vivir sin propósito, sin amor, sin fe. El verdadero infierno era el vacío del alma que deja de buscar la verdad. Y el cielo, en cambio, era el despertar. La conciencia viva de que cada instante puede ser una oportunidad para volver a Dios. Cuando finalmente subió al púlpito, no hubo música ni discursos emotivos. Su voz era tranquila, casi monótona, pero cada palabra que pronunciaba descendía sobre los corazones como fuego. Los que estaban allí jamás habían escuchado algo igual. Edwards hablaba con una serenidad que hacía que el mensaje fuera aún más poderoso. No levantaba la voz, no gesticulaba, no apelaba al espectáculo. Y, sin embargo, mientras leía, algo invisible comenzó a suceder. Algunos empezaron a llorar, otros a clamar. Había quienes se aferraban a los bancos como si el suelo pudiera abrirse bajo sus pies. Las lágrimas corrían sin control. Las oraciones se mezclaban con suspiros y el silencio fue sustituido por un murmullo de arrepentimiento colectivo. Fue como si, por un momento, el velo entre el cielo y la tierra se hubiera rasgado. El mensaje no era de terror, sino de gracia. Y lo más impresionante era que Edwards, con los ojos fijos en su manuscrito, seguía leyendo en voz baja, sin alterar su ritmo. Lo que ocurrió ese día fue más que una emoción pasajera. Fue una transformación profunda. El sermón no solo tocó la mente, sino también el corazón. La gente no se fue de aquella iglesia con miedo, sino con un nuevo sentido de esperanza. Habían sentido, quizás por primera vez, el peso de la eternidad y la dulzura del perdón al mismo tiempo. Edwards no buscaba aplausos ni reconocimiento. Sabía que su tarea no era entretener, sino provocar un despertar. Con el paso de los días, los ecos de aquella predicación se extendieron por toda la región. La noticia corría de boca en boca. Algunos la describían como un milagro, otros como una locura. Pero nadie podía negar que algo había cambiado. Un fuego espiritual comenzaba a arder en las aldeas, en los hogares, en las plazas. Y Edwards, lejos de aprovechar esa fama, regresó a su estudio,
arrodillado, agradeciendo en silencio, porque comprendía que no había sido su voz la que había despertado a la gente, sino el poder de una verdad eterna pronunciada con sinceridad. Su mayor satisfacción no era haber conmovido multitudes, sino haber recordado a una generación adormecida que todavía había esperanza. El sermón se convirtió en una llama que seguiría encendiendo corazones por siglos. Comenta: yo también estoy despertando. La mañana del 8 de julio de 1741 amaneció tranquila en Enfield, Connecticut. El aire era pesado, húmedo, y un silencio extraño cubría el pequeño pueblo. Nadie imaginaba que ese día se convertiría en uno de los momentos más trascendentes de la historia espiritual de América. La iglesia de madera, sencilla y sin adornos, comenzó a llenarse poco a poco. Hombres de rostro cansado, mujeres con los hijos en brazos, jóvenes distraídos. Todos llegaron con la misma expectativa rutinaria de un sermón más. Algunos ni siquiera eran feligreses de Edwards. Habían ido por curiosidad, atraídos por los rumores de un predicador que hablaba con una calma desconcertante, pero con una autoridad que nadie podía explicar. Dentro del templo, el ambiente era solemne. La luz que entraba por las pequeñas ventanas iluminaba las partículas de polvo en el aire, como si cada una de ellas esperara el instante exacto para moverse. No había música ni grandes preparativos, solo el sonido de las pisadas sobre el suelo de madera, los suspiros contenidos y el crujido de los bancos que parecían protestar bajo el peso de los cuerpos. Cuando Edwards subió al púlpito, no levantó la mirada. Colocó con cuidado su manuscrito sobre la superficie y lo sostuvo con ambas manos. No hubo introducción emocional ni palabras de cortesía. Su voz, al comenzar, fue tan serena que apenas parecía llenar el espacio. Leía lentamente, cada frase articulada con precisión, como si pesara en su mente antes de salir de su boca. Los pecadores están suspendidos sobre el abismo del infierno, como una araña sostenida de un hilo sobre el fuego. Algunos se movieron inquietos en sus asientos, otros intentaron mantener la compostura, pero algo en la manera en que lo decía, sin gritos, sin dramatismo, empezaba a tocar una fibra que llevaba mucho tiempo dormida. A medida que avanzaba, la atmósfera comenzó a cambiar. Era como si el aire se hiciera más denso, más pesado, casi irrespirable. Edwards no necesitaba elevar la voz. La fuerza estaba en las palabras. Cada línea se convertía en un espejo donde los oyentes se veían a sí mismos, sin máscaras. El murmullo de la sala se transformó en respiraciones agitadas y un silencio tenso se apoderó del lugar. Luego, un sollozo. Primero uno, después otro, y otro más. Pronto el templo entero se llenó de llantos, gemidos y súplicas. La gente caía de rodillas. Algunos se aferraban a los bancos como si el suelo fuera a abrirse bajo sus pies. Edwards continuaba, imperturbable, leyendo con calma. No es por tu fuerza ni por tu prudencia que todavía vives, sino por la pura misericordia de Dios, que aún no ha permitido que caigas. Las palabras eran fuego, y el fuego se expandía. La convicción era tan profunda que muchos gritaron pidiendo perdón, otros clamaban por misericordia, mientras los ancianos lloraban con la cabeza entre las manos. Era como si el Espíritu Santo hubiera atravesado el tiempo y el espacio, como si el cielo mismo hubiera descendido sobre aquella iglesia humilde en Enfield. Fuera del edificio, los que pasaban por el camino se detenían, atraídos por el sonido que salía desde dentro. No eran cantos ni gritos de euforia, sino lamentos y súplicas que nacían del alma. En cuestión de minutos, aquel pequeño templo se transformó en el epicentro de un movimiento que cambiaría la historia. Edwards, sin embargo, no mostraba emoción visible. Seguía leyendo, con la voz firme y tranquila, consciente de que lo que estaba ocurriendo no era obra suya. Había pedido que Dios se manifestara y Dios lo estaba haciendo. Permíteme ir un poco más allá en esta reflexión, porque lo que sucedió en ese momento fue mucho más que una reacción emocional.
Fue una confrontación directa entre la verdad y la apariencia, entre lo eterno y lo efímero. Aquellas personas no estaban llorando por miedo al castigo, sino por la revelación de su propia fragilidad. Habían comprendido de golpe que todo lo que habían construido, su reputación, su trabajo, sus rutinas religiosas, no tenía sentido sin un corazón rendido. Era un despertar colectivo, una transformación interior que no podía fingirse. Los testigos dirían después que la iglesia parecía vibrar con una presencia indescriptible. Algunos sintieron como si una mano invisible los hubiera levantado del abismo. Otros afirmaban haber sentido un peso salir de sus hombros. Lo cierto es que nadie salió igual de ese lugar. Las palabras de Edwards se convirtieron en un eco que recorrería aldeas enteras. Los que escucharon aquel sermón lo llevaron a sus casas, y allí las oraciones comenzaron a multiplicarse. En las noches, familias enteras se reunían para leer la Biblia y llorar juntos. Lo que había comenzado como una simple predicación se convirtió en una cadena de encuentros espirituales que prendieron fuego en toda Nueva Inglaterra. Y mientras todo eso sucedía, Edwards permanecía en silencio. No celebraba los resultados, no se atribuía el mérito. Solo escribía en su diario, reconociendo con humildad que había sido testigo de algo que superaba cualquier explicación humana. En sus notas escribió: «No fueron mis palabras las que tocaron a la gente, sino el poder de aquel que me permitió pronunciarlas». Detrás del púlpito, en la quietud de su habitación, entendió que el verdadero avivamiento no consiste en emociones pasajeras, sino en una decisión consciente de vivir con propósito. Esa experiencia marcaría un antes y un después en su vida. Desde ese día, Edwards no volvió a ver la predicación como un discurso, sino como un acto sagrado. Sabía que cada palabra podía ser el punto de partida de una nueva historia. Por eso, nunca buscó ser elocuente ni famoso. Su misión era sencilla: recordar a los hombres que la gracia aún estaba disponible, que el amor divino era más fuerte que el juicio, y que el verdadero milagro no era evitar el fuego, sino despertar al amor que lo apaga todo. Aquel día en Enfield no solo cambió a los que estaban dentro de la iglesia, cambió a Edwards. Lo hizo entender que un solo corazón quebrantado puede tener más impacto que 1000 sermones vacíos, que la fe, cuando es vivida con sinceridad, tiene el poder de transformar comunidades enteras, y que cuando el alma se rinde por completo, el cielo siempre responde. Comenta: «Esto tiene sentido para mí». El eco del sermón de Enfield no tardó en cruzar los límites del pequeño pueblo. Lo que comenzó como un momento aislado de conmoción espiritual se transformó en una corriente imparable que recorrió las colonias americanas con la fuerza de una ola que nadie podía detener. En cuestión de semanas, lo que había sucedido aquella mañana empezó a repetirse en otras ciudades, en iglesias que jamás habían conocido tal fervor. Hombres y mujeres que nunca se habían conmovido con una prédica, ahora lloraban, se abrazaban, confesaban sus pecados en público. El aire, antes cargado de rutina y apatía, parecía impregnado de una nueva energía, como si la fe hubiera vuelto a respirar. Los ministros comenzaron a escribir cartas describiendo los cambios que presenciaban: tabernas vacías, templos repletos, comunidades enteras reconciliadas. En algunos lugares, los trabajadores interrumpían sus tareas para orar. En otros, las reuniones de vecinos se convertían en vigilias espontáneas que duraban hasta el amanecer. Era como si una chispa invisible hubiera encendido simultáneamente cientos de corazones. Y lo más sorprendente era que Edwards no había buscado nada de eso. No había un plan, ni una estrategia de expansión. Lo que estaba ocurriendo era algo orgánico, impredecible, nacido del poder de una verdad pronunciada con sinceridad. Las aldeas se transformaban. Los niños escuchaban historias bíblicas con asombro. Los jóvenes renunciaban a las distracciones que los alejaban de lo espiritual. Y los ancianos, que ya habían perdido la esperanza de ver un cambio,
volvían a sonreír. En los hogares, los cánticos reemplazaban las discusiones y las familias redescubrían el valor de la oración compartida. La atmósfera era de una paz intensa, pero al mismo tiempo de una revolución silenciosa, una revolución del alma. Los relatos de lo sucedido llegaban incluso a las colonias más lejanas. Pastores de distintas denominaciones querían entender cómo un solo sermón había podido encender semejante fuego. Algunos lo llamaban el movimiento de la gracia, otros el despertar de América, pero Edwards, en su humildad, lo llamaba simplemente la misericordia de Dios. Sabía que las palabras humanas no pueden fabricar transformación verdadera, solo pueden señalar el camino. Y lo que estaba ocurriendo era mucho más que una moda espiritual. Era un cambio de mentalidad, una nueva forma de mirar la vida. Vamos a adentrarnos un poco más en lo que esto realmente significa, porque detrás de lo que muchos describieron como un avivamiento emocional, había una verdad más profunda, una verdad oculta que tocaba los cimientos mismos de la sociedad colonial. El Gran Despertar, como más tarde sería conocido, no solo renovó la fe individual, sino que alteró la manera en que la gente entendía la libertad, la moral y la justicia. Al despertar el alma, también despertó la conciencia, y eso tuvo un impacto que trascendió lo religioso. Las personas comenzaron a percibir que su relación con Dios era personal, no mediada por estructuras rígidas. Esa idea, tan simple y tan poderosa, cambió para siempre la mentalidad de las colonias. Los creyentes ya no veían la religión como una obligación impuesta, sino como una elección consciente. Y cuando una generación aprende a decidir por sí misma lo que cree, también aprende a cuestionar lo que obedece. Fue en ese terreno fértil de libertad interior donde años después germinarían los ideales que darían forma a la independencia americana. En los bastidores de ese movimiento había algo más que emoción colectiva. Había una transformación cultural en marcha. Las reuniones multitudinarias, los testimonios personales, los diarios espirituales, todo eso construyó una nueva identidad. Por primera vez, los colonos no se sentían simplemente súbditos del imperio, sino parte de algo mayor, de una comunidad unida no por el poder ni por las armas, sino por la fe compartida. La verdad del Evangelio se convirtió en el lenguaje común de un pueblo que empezaba a reconocerse a sí mismo. En medio de todo ese fervor, Jonathan Edwards se mantenía distante de la euforia. Lo observaba todo con serenidad, escribiendo, analizando, discerniendo. Sabía que el fuego espiritual debía cuidarse, o de lo contrario, se apagaría. Insistía en que el avivamiento no podía reducirse a lágrimas o emociones, sino que debía traducirse en decisiones diarias, en vidas transformadas. Sus sermones posteriores insistían en la necesidad de una fe madura, capaz de resistir la rutina y el orgullo. Enseñaba que el verdadero despertar no era un momento, sino un proceso, un viaje constante hacia una relación más profunda con Dios. El impacto fue tan grande que hasta los periódicos comenzaron a hablar de ello. Algunos lo ridiculizaban, llamándolo fanatismo. Otros lo defendían, viéndolo como una señal de esperanza en tiempos difíciles. Pero Edwards no se detenía en las críticas. Entendía que toda transformación genuina provoca incomodidad. Lo veía como una prueba. Cuando la verdad toca fibras profundas, siempre habrá quienes prefieran taparse los oídos. Y sin embargo, el movimiento crecía. Los testimonios se multiplicaban. Las calles se llenaban de conversaciones sobre la fe, y el nombre de Edwards resonaba incluso en lugares donde nunca había predicado. Su influencia cruzó fronteras. Pastores en Inglaterra comenzaron a leer sus escritos y a replicar sus ideas. Lo que había empezado como una experiencia local se convirtió en una revolución transatlántica. El Gran Despertar ya no pertenecía solo a un lugar o a un hombre. Era un símbolo de renovación universal, una señal de que la humanidad siempre tiene la capacidad de volver a empezar.
Pero más allá del impacto visible, lo que realmente definió ese movimiento fue la profundidad del cambio interior. Muchas personas, transformadas por aquel mensaje, comenzaron a vivir de forma diferente. Dejaron los vicios, reconciliaron familias, recuperaron amistades rotas y, sobre todo, redescubrieron la compasión. En un tiempo de tensiones y desigualdad, ese amor restaurador se convirtió en el hilo que unía a las comunidades. El despertar espiritual se tradujo en acciones concretas, en gestos de perdón, en decisiones que cambiaron la historia cotidiana de miles de personas. Edwards, mientras tanto, seguía escribiendo sobre lo que había visto. Sus textos hablaban de la belleza de la gracia, de la perfección de la voluntad divina, de la dulzura del arrepentimiento, pero también advertía sobre el peligro de convertir la fe en un espectáculo. Cuando el fuego no se alimenta con verdad, se consume en emoción, escribió una vez. Era una lección sobre la fragilidad de los movimientos humanos y la necesidad de mantener la pureza del propósito. Con el tiempo, aquel fuego se estabilizó, pero no se apagó. Quedó encendido en los corazones, como una llama discreta que seguía iluminando las generaciones futuras. Años más tarde, los historiadores dirían que el Gran Despertar no solo cambió la religión americana, sino que dio forma al carácter espiritual de una nación. Pero para Edwards, no se trataba de política ni de historia. Para él, todo había sido un acto de misericordia, una manifestación de ese amor divino que, cuando toca la tierra, es capaz de reconstruirlo todo. Y si algo dejó claro esa etapa, fue que ningún mensaje sincero cae en el vacío, que una sola voz, cuando habla con verdad, puede ser la chispa que encienda un continente. Edwards lo entendió mejor que nadie. Las palabras que nacen del alma tienen la capacidad de cambiar destinos, y aquel día, en una pequeña iglesia de madera, esa chispa había encendido el fuego de una nueva era. Escribe en los comentarios: yo también he sentido ese fuego. Jonathan Edwards no veía a Dios solo en los templos ni en los textos sagrados. Lo veía en todo. Para él, cada hoja que caía, cada rayo de luz que cruzaba una ventana, cada sonido del viento entre los árboles, era una huella divina, una revelación silenciosa del Creador. Mientras muchos de sus contemporáneos hablaban de Dios como una idea lejana o una doctrina abstracta, Edwards lo veía como una presencia viva que respiraba dentro del universo. Su mirada era la de un hombre que había aprendido a contemplar, no solo a mirar, porque mirar puede ser costumbre, pero contemplar es un acto de fe. Pasaba horas observando la naturaleza. Decía que en el zumbido de las abejas había armonía, que en el brote de una flor se revelaba la paciencia del amor eterno. En sus escritos hablaba de la belleza divina, una idea que transformó por completo la manera en que sus lectores entendían la espiritualidad. Para él, conocer a Dios era ver belleza, incluso en lo más pequeño. Esa mentalidad lo separaba del pensamiento rígido de su época. Mientras otros predicadores hablaban del pecado y del castigo, Edwards hablaba de luz, de color, de esplendor. Su fe no era miedo, era asombro. Decía que el universo era una obra de arte en constante movimiento, una sinfonía donde cada criatura tenía su nota, su propósito, su sentido. Y lo más fascinante era que no separaba lo espiritual de lo cotidiano. Si veía a un niño reír, encontraba allí la alegría del Creador. Si observaba el vuelo de un ave, veía en sus alas la libertad del alma. Si contemplaba la lluvia, encontraba en cada gota una promesa de renovación. Su manera de percibir el mundo no era solo teológica, era poética, casi mística, pero siempre con los pies en la tierra. Sin embargo, esa visión no nacía de la ingenuidad, sino de la profundidad. Edwards sabía del dolor, de la injusticia, de la fragilidad humana. Pero incluso allí, en medio del sufrimiento, veía el reflejo de un plan más grande.
Creía que el dolor no era la ausencia de Dios, sino una de sus formas de recordarnos que seguimos vivos, y que, a través de las pruebas, el alma encuentra su forma más pura de adoración. Las lágrimas también son luz, escribió una vez, porque nacen del amor que aún existe, del anhelo de volver al origen. Su pensamiento era un viaje constante entre la razón y la emoción. No se conformaba con creer, quería entender por qué creer tenía sentido, y en esa búsqueda comprendió algo que cambiaría su manera de ver la vida, que la belleza es una puerta hacia la verdad. Para Edwards, la verdadera conversión no ocurría solo en la mente, ni solo en el corazón, sino cuando ambos se encontraban ante la belleza divina. La belleza que no exige explicación, la que simplemente se siente. La que te hace detenerte un instante y reconocer que, a pesar de todo, hay algo más grande que tú sosteniendo el mundo. Y si miramos más allá de lo evidente, descubrimos algo aún mayor. Porque lo que Edwards descubrió va más allá de la religión. Es una forma de vivir, una transformación de la mirada. En un tiempo donde el pensamiento se volvía cada vez más lógico y la espiritualidad más fría, él se atrevió a unir lo que parecía separado, la ciencia y la fe, el intelecto y la adoración. Decía que estudiar las estrellas no debía alejarnos de Dios, sino acercarnos más a Él. Que el conocimiento era una forma de adoración cuando se usaba con humildad, y que entender el universo no era un acto de orgullo, sino de gratitud. Esa visión integradora lo convirtió en un hombre adelantado a su tiempo. Muchos no entendían su manera de pensar, lo acusaban de sentimentalismo o de misticismo innecesario. Pero Edwards sabía que la fe sin emoción se convierte en rutina, y la emoción sin pensamiento se vuelve ilusión. Por eso insistía en la necesidad de equilibrio, razón que ilumina, corazón que arde. No quería una iglesia llena de gritos sin comprensión, ni de intelectuales sin pasión. Quería creyentes que vieran a Dios tanto en la lógica de las Escrituras como en el brillo del amanecer. Su teología era una invitación a abrir los ojos, a no pasar por la vida con prisa, sino con gratitud, a entender que cada día es una oportunidad para redescubrir el milagro de existir. En uno de sus sermones escribió: «El alma que ama a Dios ve su gloria incluso en la sombra». Esa frase resume su forma de pensar. No se trataba de negar la oscuridad, sino de encontrar la luz escondida en ella. Para Edwards, la fe no era escapar del mundo, sino aprender a verlo con una mirada nueva. Esa mentalidad de asombro constante lo acompañó hasta el final. Cada descubrimiento, cada reflexión, cada oración, era un diálogo entre el cielo y la tierra. En los bastidores de su pensamiento se escondía una verdad oculta, que la belleza no es solo algo que se contempla, sino algo que nos transforma. Y quizás esa fue su mayor enseñanza, que cuando uno aprende a ver el mundo con ojos de gratitud, ya ha comenzado su propia redención. En los años posteriores al gran despertar, Edwards escribió con más calma, como si cada palabra fuera un intento de plasmar lo que sentía al observar el universo. En sus notas personales hablaba de las puestas de sol de Nueva Inglaterra, de los campos cubiertos de nieve, del sonido del agua en los ríos. Todo eso era, para él, una predicación silenciosa. Decía que si el hombre aprendiera a escuchar la creación, entendería mejor el lenguaje de Dios. Y esa idea, simple pero profunda, sigue resonando siglos después. La fe auténtica no separa lo sagrado de lo simple, porque lo simple también es sagrado. Jonathan Edwards encontró a Dios no solo en las Escrituras, sino en el movimiento de la vida misma, y esa revelación lo cambió para siempre. Aprendió que la espiritualidad verdadera no se mide por la cantidad de palabras pronunciadas, sino por la capacidad de ver lo invisible en lo cotidiano. Quizás la verdadera fe sea precisamente eso: redescubrir el brillo de Dios en lo ordinario, en lo pequeño, en lo que damos por sentado. Comenta: yo también quiero ver esa belleza,
El fuego del gran despertar seguía encendido en muchas partes del país, pero en Northampton, el lugar donde Jonathan Edwards había predicado por tantos años, las brasas comenzaban a enfriarse. El mismo hombre que había inspirado a multitudes con sus palabras de vida ahora se enfrentaba al frío de la incomprensión. Su ministerio, que había nacido del deseo de purificar la fe, empezó a incomodar a aquellos que preferían mantener las apariencias antes que confrontar la verdad. Y así, lentamente, los rostros que antes lo admiraban comenzaron a volverse en su contra. Edwards nunca fue un hombre de concesiones. Creía que la verdad debía proclamarse con la misma intensidad con la que había sido revelada, aunque doliera. Denunciaba la hipocresía disfrazada de religiosidad, los corazones tibios que asistían a la iglesia pero vivían sin convicción. Eso, que antes había sido su mayor virtud, se convirtió en el motivo de su caída. Había logrado despertar a una nación, pero su propia congregación, aquella que lo había visto crecer y servir, ya no quería escucharlo. Las tensiones crecieron hasta que un día, sin gritos ni dramatismos, se tomó la decisión. Jonathan Edwards sería expulsado de la iglesia que había pastoreado durante más de 2 décadas. Imagina la escena. El templo repleto, los murmullos llenando el aire, los ojos esquivando su mirada. Edwards, de pie con la Biblia en la mano, no responde con rabia ni orgullo. Guarda silencio. No defiende su nombre, no busca convencer a nadie. Solo baja la cabeza y ora. Es un momento profundamente humano, donde el alma que había sido instrumento de avivamiento experimenta su propio desierto. A veces, la fe más grande no se muestra cuando uno predica a miles, sino cuando acepta el rechazo en silencio. Durante aquellos días, Edwards escribió en su diario palabras que reflejan el dolor y la paz que convivían dentro de él. «No temo al juicio de los hombres», anotó, «porque mi causa no es mía. El mismo que me llamó me sostendrá». Esa convicción lo mantenía de pie. No se aferraba al púlpito, sino a la verdad que lo había llevado allí. Y esa verdad, aunque le costara el reconocimiento, era para él más valiosa que cualquier aplauso. Aquí comienza la parte que revela el verdadero corazón de esta historia, porque lo que vivió Edwards revela algo que muchos prefieren ignorar: el precio de la autenticidad. Defender lo que es correcto no siempre trae admiración. A veces trae soledad, malentendidos, incluso traición. Pero esa soledad también purifica, moldea, transforma. En ese silencio forzado, Edwards aprendió a escuchar con más claridad. Comprendió que la fe no se mide por los resultados visibles, sino por la perseverancia cuando nadie más te comprende. Después de su expulsión, se retiró con su familia a un lugar pequeño y remoto, Stockbridge, una comunidad de nativos americanos al oeste de Massachusetts. Allí, lejos de los grandes templos y de las miradas críticas, encontró una paz que hacía tiempo no conocía. La sencillez de la gente, la vida cercana a la naturaleza, la ausencia de pretensiones. Todo eso lo ayudó a reconectar con el propósito que lo había movido desde el principio. No necesitaba multitudes para sentir la presencia de Dios. Bastaban los susurros del bosque y el canto de los pájaros para recordarle que el Creador seguía allí. En Stockbridge escribió algunas de sus obras más profundas, aquellas en las que su pensamiento alcanzó una madurez espiritual impresionante. Reflexionaba sobre la libertad, la gracia y la voluntad divina. Decía que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que agrada a Dios. Era una idea poderosa, casi contracultural, porque desafiaba el orgullo humano y proponía una mentalidad completamente distinta. Su teología se volvió más contemplativa, más íntima, más empapada de belleza. Tal vez porque había descubierto que la pureza del alma brilla más cuando todo alrededor parece desmoronarse. A pesar del aislamiento, su influencia no se detuvo. Sus escritos comenzaron a circular discretamente por otras regiones.
Algunos pastores, impresionados por la profundidad de sus reflexiones, lo llamaban el pensador del fuego, un título que lo definía bien. Un hombre cuya mente analizaba con precisión y cuyo corazón ardía con devoción. Pero Edwards no se veía a sí mismo así. En una carta a un amigo escribió: «No soy más que un instrumento. Y si me han apartado del templo, es porque Dios quería mostrarme que el verdadero altar está en el corazón». Esa humildad lo sostuvo durante sus años de exilio. No había amargura en sus palabras, solo gratitud. A veces mencionaba, con una serenidad que desconcertaba a quienes lo visitaban, que haber sido rechazado por los hombres lo había acercado más a la comprensión del amor divino. Decía que Cristo también fue incomprendido y que toda alma que busca la verdad corre el riesgo de caminar sola. Pero al final, la soledad también puede ser un camino de revelación. Lo que vivió Edwards en Stockbridge fue, en cierto modo, un renacimiento. Alejado del ruido, comenzó a ver con más claridad los bastidores del alma humana. Entendió que el liderazgo espiritual no consiste en tener seguidores, sino en servir con fidelidad, aun cuando nadie mire. Que el impacto verdadero no se mide en multitudes, sino en transformación. Y que la verdad, aunque incomode, siempre libera. Durante ese periodo su vida familiar también cambió. Pasaba más tiempo con sus hijos, enseñándoles sobre la naturaleza, ayudándolos a ver la mano de Dios en lo cotidiano. Su esposa, Sara, fue su refugio. Ella también compartía su fe profunda y su mirada esperanzada. Juntos, con una calma que contrastaba con las tormentas pasadas, vivieron una fe más sencilla, más humana, pero igualmente poderosa. En sus últimos años, Edwards fue invitado a dirigir una universidad. Muchos lo vieron como una segunda oportunidad, una especie de reivindicación después del exilio. Pero él nunca buscó eso. Aceptó el cargo no por ambición, sino por obediencia, convencido de que cada etapa de la vida es parte del mismo viaje de propósito. Poco antes de asumir, escribió una de sus frases más conocidas: «El alma que confía en Dios nunca está perdida, aunque todo a su alrededor parezca caer». Y quizás ahí esté la mayor enseñanza de este capítulo de su vida, porque no hay avivamiento externo sin renovación interior. Edwards entendió que el mayor fuego no es el que se enciende en las iglesias, sino el que se mantiene ardiendo en el corazón, incluso cuando soplan los vientos del rechazo. Comenta: «Yo también he sentido ese silencio». El tiempo pasó, pero el eco de Jonathan Edwards nunca se apagó. Sus palabras, escritas en tinta sobre papel amarillento, cruzaron los siglos con una fuerza que sigue vibrando en el corazón de quienes buscan sentido en medio de un mundo cada vez más confuso. Lo que comenzó como el despertar espiritual de unas aldeas coloniales terminó convirtiéndose en una semilla que florecería en generaciones enteras. Su pensamiento, tan profundo como humano, moldeó la teología americana y dio forma a una nueva manera de entender la fe. Una fe que no se conforma con conocer a Dios, sino que quiere experimentarlo. Después de su muerte, muchos de sus escritos fueron publicados y estudiados por pastores, filósofos y misioneros. Sus ideas influenciaron el pensamiento cristiano en las universidades, inspiraron a los grandes movimientos de avivamiento que vendrían después y sirvieron como base para una generación que soñaba con una relación más auténtica con el Creador. En un tiempo donde la religión corría el riesgo de volverse rutina, Edwards recordaba algo esencial: que la fe no es una teoría ni una emoción pasajera, sino una transformación constante del corazón. Su mensaje tenía una verdad oculta que pocos habían entendido: el verdadero avivamiento no nace del esfuerzo humano, sino del toque divino que despierta lo dormido dentro de nosotros. En sus escritos más íntimos, Edwards comparaba la vida espiritual con el fuego. Decía que un fuego puede comenzar con una chispa, pero solo se mantiene vivo si se alimenta. Ese fuego, para él, era la presencia de Dios en el alma, una energía que purifica,
y da luz. El alma, escribió, cuando es tocada por la gracia, arde sin consumirse, porque lo divino no destruye, transforma. Esas palabras resumen su visión más profunda, que la fe verdadera no se impone ni se hereda, sino que se enciende. Y cuando se enciende, nada vuelve a ser igual. Pero hay una verdad más profunda escondida detrás de todo esto, porque el legado de Edwards no se limita a su tiempo. Su pensamiento continúa actuando como un espejo que desafía nuestra mentalidad moderna. En una era donde lo espiritual se confunde con lo superficial, su voz resuena como un recordatorio. El cambio real comienza dentro, no en los templos, ni en las plataformas, ni en los discursos inspiradores, sino en ese espacio silencioso donde la conciencia y el alma se encuentran. Edwards creía que solo cuando el corazón es tocado, la mente puede comprender de verdad, y quizás por eso sus palabras siguen teniendo tanto impacto. Su influencia se extendió a los bastidores de la historia, allí donde las ideas germinan antes de convertirse en movimientos. Líderes como George Whitefield, John Wesley y más tarde Charles Finney encontraron en sus enseñanzas una guía invisible. Edwards les había mostrado que la fe no debía temer a la razón, ni la razón debía apartar a la fe, que pensar profundamente sobre Dios era una forma de adorarlo. En esa línea, su legado no fue solo teológico, sino cultural. Cambió la manera en que los pueblos veían la espiritualidad, abriendo un camino hacia una relación más consciente, más emocional y más viva con lo eterno. Su pensamiento trascendió los límites del púlpito. Llegó a los libros, a las aulas, a las conversaciones sobre ética y libertad. Su reflexión sobre la voluntad humana influyó en filósofos posteriores, que encontraron en él un punto de equilibrio entre la responsabilidad y la gracia. Edwards no veía contradicción entre la soberanía de Dios y las decisiones del hombre. Para él, la libertad no era la ausencia de límites, sino la capacidad de elegir el bien, aun cuando el mal parezca más fácil. Esa mentalidad lo convirtió en un puente entre el pensamiento antiguo y la modernidad. Un hombre de su tiempo, pero con una mente que se adelantó al futuro. Muchos años después, su obra seguiría inspirando movimientos de renovación espiritual en distintas partes del mundo. En América Latina, en Europa, en Asia, su nombre aparecería en los estudios de teología como referencia de un equilibrio perfecto entre la mente y el espíritu. Pero más allá de los libros, lo que mantuvo viva su llama fue el testimonio de quienes entendieron su mensaje. Porque Edwards no enseñó solo ideas, enseñó una forma de mirar la vida, una mirada que descubre lo divino incluso en los días grises, que encuentra propósito en el dolor y que reconoce en cada respiración una oportunidad para despertar. Su legado también desafía nuestra forma de entender el éxito. Mientras muchos buscaban reconocimiento, Edwards buscaba coherencia. Su historia nos recuerda que la grandeza espiritual no se mide por la cantidad de seguidores, sino por la profundidad del impacto que dejamos en otros. Cada sermón suyo era un acto de entrega, cada palabra una semilla lanzada al viento, confiando en que algún día germinaría en el lugar correcto. Y así fue. Su fuego se extendió sin necesidad de aplausos, porque las llamas verdaderas no necesitan ser vistas para seguir ardiendo. Hoy, cuando leemos sus textos o escuchamos sobre su vida, es imposible no sentir una especie de reverencia silenciosa. Edwards no fue un santo intocable ni un héroe sin defectos. Fue un hombre real, con dudas, temores y contradicciones. Pero lo que lo distingue es que nunca dejó que esas debilidades apagaran su fe. Su viaje interior fue un testimonio de perseverancia, de entrega y de una búsqueda incansable de verdad. Y en ese sentido, su historia sigue hablándonos, porque todos, en algún momento, enfrentamos esa misma batalla entre lo que creemos y lo que vivimos, entre lo que entendemos y lo que sentimos.
En su último año de vida, antes de partir, Edwards dejó escritos que parecían una despedida sin serlo. En ellos agradecía a Dios por haberle permitido ver la belleza detrás de las pruebas. Esas palabras, simples pero poderosas, resumen toda su visión, que en cada experiencia, incluso en el rechazo, hay una chispa divina que puede encender algo nuevo. Porque la vida, decía, es una escuela donde Dios enseña a través de lo que no comprendemos. Esa manera de mirar el mundo lo convirtió en un pensador capaz de unir la fe con la razón, el sufrimiento con la esperanza y la duda con la confianza. Y tal vez esa sea la razón por la cual su fuego sigue ardiendo. Porque más allá de los siglos, más allá de los dogmas o las diferencias culturales, su mensaje sigue siendo profundamente humano. Nos recuerda que el verdadero avivamiento no comienza con multitudes ni con emociones intensas, sino cuando una sola persona se atreve a dejar que Dios toque su corazón. Cuando una mente se abre y una vida se rinde, el fuego vuelve a encenderse. Y ese fuego, una vez encendido, nunca se apaga del todo. Comenta, esto sigue ardiendo en mí. El legado de Jonathan Edwards no fue solo una historia de sermones y libros antiguos, fue, sobre todo, un recordatorio de lo que ocurre cuando el alma humana se deja alcanzar por algo más grande que ella misma. En un tiempo donde la fe se había convertido en rutina, él se atrevió a encender una chispa. Pero lo más extraordinario es que esa chispa no murió con él. Sigue ardiendo, silenciosa, en cada persona que decide detenerse un instante y mirar hacia adentro. Porque el verdadero despertar, ese que no depende de templos, ni de multitudes, ni de aplausos, ocurre en lo más íntimo del corazón. Hay algo profundamente humano en su historia. Un hombre que se enfrentó a la duda, al rechazo, a la soledad, y aún así, eligió creer. Un pensador que buscaba la verdad con la mente, pero la encontraba en el alma. Y quizás eso sea lo que hace que su mensaje siga siendo tan actual. Edwards no hablaba solo de religión, hablaba de transformación, de esa lucha silenciosa que todos vivimos entre el ruido exterior y la voz interior que nos invita a despertar. En medio del caos de nuestras vidas modernas, donde todo parece urgente y nada suficiente, su voz resuena como un susurro antiguo pero necesario. Detente, observa, escucha, porque la presencia de Dios, o la esencia de lo eterno, como quieras llamarlo, no se manifiesta en los grandes eventos, sino en los pequeños gestos. En la paciencia, en el perdón, en la compasión que mostramos cuando nadie está mirando. Edwards comprendió que cada decisión cotidiana es un acto espiritual, que cada pensamiento puede acercarnos o alejarnos de lo sagrado. Lo más fascinante es lo que viene cuando miramos las cosas desde dentro, porque lo que Jonathan Edwards nos dejó no fue solo una teología, sino una forma de vivir. Su mensaje no se trataba de miedo ni de castigo, sino de conciencia. Nos recordaba que cada persona tiene dentro de sí un fuego, una llama que, aunque a veces parezca débil, nunca se apaga del todo. Ese fuego es la capacidad de amar, de cambiar, de volver a empezar. Y si hay algo que el mundo necesita hoy, no es más religión, sino más corazones despiertos. En sus últimos años, Edwards escribió sobre la dulzura de sentir a Dios en lo cotidiano. Hablaba de la belleza escondida en los momentos simples, de esa sensación de plenitud que llega cuando el alma encuentra su lugar. Y si uno lee entre líneas, puede percibir algo más, una invitación a redescubrir lo esencial, a vivir con propósito, a mirar la vida con ojos nuevos. En su visión, el despertar no era un evento espectacular, sino un proceso silencioso. Era el viaje de un alma que pasa del egoísmo a la gratitud, de la rutina a la adoración, del miedo a la libertad. Esa transformación interior que él predicaba en 1741 sigue siendo una necesidad urgente hoy. Quizás no enfrentamos los mismos desafíos de su tiempo, pero sí los mismos vacíos. Cambiaron las formas,
pero no el fondo. Seguimos buscando sentido, seguimos anhelando pertenecer a algo más grande, seguimos necesitando esperanza. Edwards lo sabía. El corazón humano, sin un propósito divino, se consume en su propio ruido. Por eso hablaba del arrepentimiento no como castigo, sino como regreso. Un regreso al origen, a la claridad, a la luz. Cuando uno estudia su vida con atención, descubre que Edwards no fue solo un predicador, sino un testigo del poder de la coherencia. Vivía lo que decía. Su fe no era un discurso, era una práctica. Amaba profundamente a su familia, se preocupaba por su comunidad y trataba a cada persona con una humildad que desarmaba. Quizás esa sea la parte menos conocida de su historia, la del hombre detrás del púlpito, el ser humano que también se equivocaba, que también dudaba, pero que nunca dejó de buscar. Y en esa búsqueda encontró la esencia de la espiritualidad, la verdad que libera. Su vida entera fue una invitación a cambiar la mentalidad, a pasar de una fe pasiva a una fe viva, de una religión aprendida a una experiencia sentida. El verdadero avivamiento, escribió, comienza cuando dejamos que Dios toque el corazón, no solo la mente. Esa frase, sencilla pero poderosa, sigue teniendo un impacto profundo, porque no habla de una experiencia mística lejana, sino de algo posible aquí y ahora. Habla de esa transformación que ocurre cuando la fe deja de ser una teoría y se convierte en una realidad tangible. Y quizá, si prestamos atención, el espíritu que movió a una nación en 1741 sigue moviéndose entre nosotros, buscando corazones dispuestos a escuchar. No es un viento que grita, sino una brisa que susurra. No busca templos majestuosos, sino almas abiertas. Lo que Edwards encendió no fue un movimiento religioso, sino una revolución interior. Y esa revolución, aunque no salga en los titulares, sigue cambiando vidas en silencio. El despertar del que hablaba no fue un momento histórico, fue una manera de mirar la existencia. Nos recordó que el cielo no está tan lejos como creemos, que la eternidad se toca en lo cotidiano y que cada persona tiene el poder de traer luz donde hay oscuridad. Su mensaje atraviesa los siglos porque no depende del contexto, depende del corazón. Un corazón dispuesto a ver belleza en medio del caos, a elegir el bien cuando es más fácil rendirse, a perdonar cuando todo invita al rencor. Por eso, cuando pensamos en Jonathan Edwards, no deberíamos verlo solo como un teólogo del pasado, sino como un espejo que refleja lo que podríamos llegar a ser si decidiéramos vivir con la misma profundidad, con la misma entrega, con la misma pasión por lo invisible. Su historia no termina en su muerte, continúa cada vez que alguien en silencio decide volver a creer. Comenta, el fuego también está dentro de mí,